8:30 de la noche se pasó volando este programa. Ya entramos en uno de los últimos bloques de A Contramano. Y bueno, Horacio Justo, lo prometido es deuda. Yo hace rato quería conversar con vos, porque la otra vez viniste a hablar de aborto y yo no estaba. Y bueno, no, siempre vos sos un tipo bastante formado en el tema. Y si bien el tema ya lo venimos tocando en A Contramano por distintas noticias que dio el gobierno, se puso interesante ahora porque se empiezan a traslucir los votos de los diputados, o tentativamente cómo va a ser. Yo te cuento lo último que leí. 94 votos a favor, 102 o 104 en contra, 30 que no van a decir el voto, lo deben tener definido, pero no lo van a decir en público. Me parece inteligente esa estrategia porque si no los medios te empiezan a presionar. Y 30 indeciso, ¿no? Que me hizo, lo hablaba con vos en el corte, me pareció una estupidez total, porque o te parece que hay vida o te parece que no hay. Entonces no entiendo en qué podés estar indeciso. Sí, ¿cómo estás? Mira, la cuestión es interesante para hablar desde el siguiente punto de vista. Todo el debate que van a girar en los próximos 4 meses, recordemos, para que la gente por ahí que no está interesada cómo funciona esto. 71 diputados meten un proyecto. Son 257 en total, ¿no es cierto? O un poquito más ahora, porque va ampliando a medida que aumenta la... No, tengo entendido que son 257 hasta ahora. Para sacar la ley de aborto, esta mayoría simple, sí, ¿no es cierto? O sea, más de la mitad. Sí. Y no está llegando ni ahí por ahora. No estarían llegando. Lo que es interesante es lo siguiente. Ingresa a diputados el proyecto con 71 firmas. Bien. Se presenta un proyecto alternativo mucho más mesurado, que está a favor del aborto, y a su vez 15 diputados que son bien pro vida, planteando un proyecto de decir que justamente que se penalice el aborto por completo. Pero para aumentar la pena, entonces sería un tercer. No solamente eso, sino para restringir lo más posible el aborto, hacerlo mucho más restrictivo de lo que ya está. Que fue una respuesta al proyecto. ¿Y sabés más o menos en qué cuestiones lo haría más restrictivo o te mato si te pregunto? Porque no es una ley, es un proyecto de el proyecto de que era mucho más restrictivo pro vida era justamente volcar políticas públicas del Estado en la contención materna, viendo como el aborto como la última alternativa posible, incluso en los casos de aborto eugenésico, buscar que la prioridad sea salvar a los dos y que no sea un mero trámite, decir, bueno, hay una cuestión de peligro, directamente que se aborte y evitar todo el trámite o cuestión médica posterior. Uh-huh. O sea, era una cuestión más que todo como una respuesta, en realidad fue una respuesta política. No tuvo ni trascendencia, ni siquiera le van a pasar a comisión, porque el proyecto sí pasó a comisión, está en 4 comisiones, la que es legislación general, que es la que lidera, la comisión que lidera esto, salud, familia y legislación penal. Muy bien. Vamos a repetir un poco quizás lo que ya hablamos al comienzo, en el corte, y lo que ya habéis mencionado vos. Totalmente repudiable los que no tienen postura asumida. No estamos hablando de un chico de 15 años, de 12 años que se está formando y que cuando te está formando te enseñan la teoría política de John Rawls para subir una cuestión moral, te enseñan un poco de biología, viene una feminista y tal, y vos de esa ensalada sacas tu postura y decís, bueno, yo defiendo esto. Aparte, como mínimo de tener 30 años, un diputado, no creo que... Además, tenés cubierto todas las asesorías, pagaste 3 médicos o alguien que te resuma las principales posiciones que tiene, no sé, la universidad, que tiene la Academia de Medicina. Que no quieren pagar costo político, claramente que en el fondo tienen posturas, no quieren pagar costo político. Sí sería interesante, Germán, que en algún momento después lo charlemos o cuando hagas el cierre, que vos nos digas un poco qué opinás de Bergoglio, del Papa, porque lo que es interesante cuando mandó este proyecto, cuando este proyecto se manda, de Bergoglio estar totalmente envenenado, porque les quiere el peronismo a la mitad, porque hay un montón de diputados peronistas que se han volcado al lado pro vida, y un montón de diputados que se han volcado a la izquierda, entonces le fractura más el peronismo todavía. Y lo ponen en una aprieta el kirchnerismo. Creo que Macri estuvo inteligente en poner este debate arriba de la mesa, porque Bergoglio yo lo odiaba, Macri, entonces más no lo puedo odiar, ¿me entendés? Entonces, yo creo que también estuvo inteligente en el siguiente punto. Si bien para mí, desde un punto de vista moral, no se tenía que ni debatir estas cuestiones, por mi formación en biología, ¿no? Sí. Ni siquiera es posible de debatir si está bien o no matar a un ser inocente. Pero sí, el momento dado en términos políticos, es el momento justo, porque es mayoría pro vida en el Congreso. No, pero el debate es ningún problema, o sea, ninguna vez las veces que sea necesario explicar que está mal, ¿por qué no? Lo que es por el ahí tema me molesta a mí que no baje línea.
de che, voten como quieran mis diputados. Eso sí, por Claro, eso yo no estoy de y acuerdo. que no se evada el punto principal, que es cuándo empieza la vida humana. Claro. No, que no, porque la religión, no, porque la iglesia, no. ¿Cuándo empieza la vida humana? Bueno, ese pasa que se repueste. A ver, cuando uno dice si se gana o se pierde un debate. Un debate se gana o se pierde. Si yo debato con Jerónimo, una cuestión histórica, Sí. y él tiene mejores datos que yo, obviamente que el debate lo perdí yo. Ahora, si él tiene mejores datos históricos, pero yo soy más farandulero, yo ando en los medios y hablo los gritos y me le impongo, no es que lo gane, fue una camorreada, fue una chicaneada. Pero en términos, no tengo mejores razones que él. En cuestiones biológicas, yo estoy esperando que cualquiera, incluso esto pasa con los libros progres. Hace poco el juez federal, juez penal Rojas, que sale a hablar a favor del aborto, uno de los supuestos intelectuales que tienen los libertarios acá en Argentina. Y recontra financiado, porque esa la semana pasada me decían que yo inventaba el hecho de que había ONGs liberales financiados con mucho dinero que nos decían fachos a nosotros y que proponían todo esto que criticaba yo. Bueno, para hacértelo simple, aplicar categorías de mercado a cuestiones sociales, ¿no? Sí, bueno, que dejen de ver los impuestos ven el de otros aborto países. como la libertad de abrir una farmacia. Claro. Si yo soy libre, porque el Estado a mí me tiene que venir a decir cómo me ato los cordones, cómo pongo mi negocio o cómo aborto. Bueno, recibimos esta crítica, ¿no? Yo todavía estoy esperando porque tuvimos un cruce en las redes sociales. Que Rojas me explique cuando habla de Él que con no hay, vos, claro, en redes sociales. Cuando habla de que no hay vida, que me explique por qué, si la biología es lo primero que te ¿Se enseña puede cuando hay ver vida. todavía en Twitter, en algún lado? Por ahí un oyente está lo en quiere Facebook. ver. ¿Cómo es? Después podemos subir las podemos capturas. decir, dale. Yo todavía estoy esperando que me conteste, porque de la biología lo primero que te enseña es ¿cuándo existe vida? Cuando un organismo tiene primero organización celular. Se estamos hablando que el cigoto ya empieza la ramificación celular organizada desde el momento cero, que ya empieza a dividirse. Tiene respuesta al estímulo externo. Tiene un proceso de metabolización. Tiene un proceso de conservar la propia temperatura. Entonces, como vemos, es vida. ¿Y cuál es el argumento que usan tanto los liber progres como la izquierda? O sea, ¿qué es lo que usa el progresismo en general? Porque ahí caen también muchos libertarios en la misma bolsa. Decir, bueno, sí, hay vida, pero no hay vida humana. A ver, si no hay vida humana, ¿qué vida hay? Porque bacteria no es. Claramente que bacteria no es. Porque la bacteria y los virus, ni siquiera los biólogos se ponen de acuerdo en respecto a si tienen vida o no, porque no poseen el núcleo del ADN. Tampoco es vida animal, porque no es que va a salir un ser cuya naturaleza sea distinta a la del humano. Tampoco es vida vegetal. Entonces, si no pueden definir cuestiones tan básicas de la biología, ellos que son tan objetivistas porque se leyeron un libro de autoayuda de Ayn Rand, que creen en la verdad y la realidad palpable empírica, que demuestren empíricamente cuándo surge la vida. Porque ellos tienen esa teoría de los 3 meses. Cuando ya hay sangre a las 8 semanas, cuando ya hay pulsaciones eléctricas a partir de la 4ª semana, o sea, el proceso de división celular ya empezó. O que no tiene desarrollo nervioso. Exactamente. No, O sea que una persona tiene un hijo que tiene muerte cerebral o algo por el estilo, no sería persona. Bueno, no nació como una persona. Nico Márquez dijo la semana pasada, la otra que estuvo, que el cerebro humano se termina de desarrollar a los 16 años recién. Entonces, sí, como tal con cual. esa teoría, si no es cerebro, puede liquidar Tal un chico cual. hasta- Y ¿sí? aparte, lo que me sorprende que se supone, ¿no? Yo cuando me formé y tuve una formación más liberal, lo primero que te enseñan de que el derecho positivo, el derecho es una ficción en sí misma. A ver, lo que existe es la moral. Existe una cuestión moral que uno la descubre a través de la razón de que es lo más viable para la sociedad, y lo vamos experimentando y vamos progresando en base a lo que descubrimos por la razón. Pero el derecho positivo, por más que hubiera una mayoría legislativa que diga que está bien matar a lo que se llame Horacio, eso no vuelve moralmente válido. De hecho, la teoría del derecho natural te autoriza a desobedecer una ley que va en contra de la moral. Esa es la esencia de lo que le llamamos la teoría tomista aristotélica. Exacto. Que surge en los principios de la lógica. Es justamente lo que vos planteas, Germán. Ahora, ellos dicen, no, porque mira, el Código Civil dice que si no nació con vida, nunca fue persona. Para todos estos analfabetos en cuestiones jurídicas, yo les quiero explicar una sola cuestión. Hay muchos, ¿no? Dando vuelta. Sobran, porque opinólogos en Argentina sobran. Periodistas, sobre todo. También. Es que pasa que el periodista naturalmente está diseñado para saber de todo un poquito y no saber nada a la vez. O sea, porque claro, es su profesión. Tiene que hablar todos los días de distintos temas, no se le puede exigir más. Distinto a un tipo que es abogado y que es juez. Es el repudio claro. mío. ¿Cuál es la cuestión? No se lo consideraba persona por una cuestión muy elemental. Es común, es natural, hablando de naturaleza, que una mujer pierde el embarazo. Lamentablemente sucede, y sucede muchas veces. No un embarazo avanzado de 6 meses, sino que a veces el cigoto no llega a nidar por distintas cuestiones,
o que a veces habiendo anidado puede tener una pérdida de la mujer, y un hecho lamentable. Ahora, no se le podría estar haciendo una partida civil de nacimiento a cada embrión o sea, a cada óvulo fecundado. Sería imposible la cantidad de actas que tendría el país. Pero eso no quita que existió una persona. Nosotros podemos discutir luego el alcance civil respecto a los efectos. Claro, porque se reconoce una persona, pero sus derechos quedan consumados desde el momento del nacimiento. Exactamente. ¿Y por qué hay médicos así todo que hablan de que no hay vida todavía? Siendo que estudiaron medicina 10 años. Por la misma razón, es que, a ver, todos los médicos reconocen que hay vida. Vamos a aclarar este tema. No es que todos los médicos, está. Te digo, pues yo tengo muchos debates en distintos lados, incluso hasta en Chile me tocó debatir estas cuestiones con médicos. Todos reconocen que hay vida. Lo que dicen que no hay vida humana. ¿Por qué? Porque toman una de las tantas teorías que usan los abortistas, que es la siguiente. Ellos dicen, a ver, hablemos de ontología. ¿Es lo mismo un árbol que una semilla? Ellos dicen, no, miran, no es lo mismo. Son dos sustancias diferentes porque la semilla es una cosa y el árbol es otra. Esa es la teoría que ellos utilizan, pero ninguno que sepa un poco de biología niega la vida. O sea, pero además ese ejemplo, desde mi punto de vista, es malo, porque hacer esa comparación sería como es una semilla. Acá yo la tengo en mi dedo, es un esperma, digamos. Exactamente. Cuando está en la tierra y comienza una germinación, aunque sea un tallito milimétrico, ahí empieza a ser un árbol. Totalmente, aparte de lo que se están olvidando, de que cuando el óvulo posee las mismas características genéticas que la madre, igual que el esperma, posee las mismas características genéticas del aportante masculino. Cuando se fusionan los dos núcleos, surge un núcleo nuevo. Y ese núcleo que ya tiene dentro, a ver, cuando se fecundó el óvulo, que en el mismo instante que surge el nuevo núcleo, el genotipo ya está prefigurado. Es decir, el plan genético futuro, la altura que va a tener esa persona, el color de pelo, un montón de características, ya están prefiguradas ahí. No pueden ser posteriormente adulteradas en forma natural. Puede venir algún invento humano artificial, como también lo pueden abortar. Es un debate aparte que lo podemos tener en otro programa. Estamos hablando de cuestiones puntualmente el aborto. ¿Vos hoy querías preguntar algo? No, yo, perdón. Te vi ahí que asomabas. Sí, quería decir una cosa en realidad, que el otro día me sucedió y quedé como... No podía responderle en ese momento, pero mientras estaba dando un final en filosofía, mi profesora pro aborto, dando ejemplos sobre el pensamiento de Wittgenstein a través del aborto. ¿Qué materia era o no queremos? No, por las dudas, porque esto puedo tener problemas. Bueno. Pero me decía que el aborto estaba bien porque hay vida. Hay vida, pero recién se le pueden aplicar derechos cuando tiene su sistema nervioso conformado, que es a los 3 meses. Yo obviamente tengo mis argumentos en contra. Tu mamá es médica, además. Claro, o sea, sí, yo estoy completamente en contra del aborto en todas sus situaciones, en todos sus ejemplos y formas, pero esta persona formada, muy formada, con postdoctorados, muy formada, en muchos ámbitos además, con este pensamiento tan fácil de argumentar en contra, dispersa esta ideología con gente que todavía no tiene un pensamiento formado sobre el tema. Claro. Sí, esa es justamente la cuestión de... Dijiste una palabra que para mí es clave en esto. Lo que subyace siempre por parte de la izquierda es también en el fondo el facilismo. O sea... y es lo mismo que pasa con que yo te digo la verdad, estoy con una cuestión bastante personal con los libertarios últimamente. Esta cuestión del facilismo, en vez de asumir las consecuencias, lo que buscan es el camino fácil. Rebuscan 20.000 teorías para relativizar los valores. Pues yo podría tener un valor determinado, supongamos la vida. Entonces, si para mí la vida vale, yo decir, en tanto y en cuanto no veo una amenaza en una situación de guerra, que alguien entre a robar mi casa y tengo que defender a los míos, para mí toda vida es sagrada. Siempre y cuando te hablan de alguien que genera un daño. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede? Vienen estas posturas que son relativistas y dicen, no, bueno, mira, a partir del 3er mes, y empiezan a hacer todo un enmarañado. Justamente el juez Roja, en uno de sus posteos en Facebook, ¿qué es lo que dice? No, porque si la mujer se cuidó. Yo le quiero aclarar algo al juez Roja que cree que sabe algo de derecho. Por más que tenga un cargo público, el que está en contra del Estado, por más que vive del Estado, eso no lo habilita a conocer en el fondo el derecho. Un saludo al juez Roja. Un saludo de mi parte, con todo gusto. Si yo salgo a manejar, yo salgo buscando llegar a un destino, por ejemplo, venir acá a la radio. Yo sé que cualquier actividad que realice tiene un riesgo. ¿Es mi intención atropellar a alguien? Para nada. Claro. Pero yo sé que es parte del riesgo de la actividad, justamente, manejar.
Si yo sé que es parte del riesgo tener sexo, aunque me cuide con condones, que hay una afabilidad del 1%, es como jugar a la ruleta rusa. ¿Qué le voy a decir yo a Dios? No, mira, yo tenía solamente una bala, en 6 disparos, el 17% más o menos. No era justo que saliera justo la bala. Bueno, no lo hagas. Pero si haces algo, tenés que asumir las consecuencias porque no es 100% fiable. Siempre hay un margen de error. Y Es la diferencia en lo que derecho es algo culposo de un dolo eventual, por ejemplo. Exactamente. No, y además te quería agregar algo. Pero en la culpa aún así existe la responsabilidad. Ahí, vale. Porque hay una conducta desplegada por el agente. La libertad, Horacio, implica siempre con la contraparte. Por eso libre se llama así. Cuando nos juntamos las primeras a armar el nombre, yo dije, no es solo libertad, porque la responsabilidad es la otra cara de la moneda. Soy libre de hacer mis actos y me hago cargo y me la banco porque yo elegí hacerlo, nadie me obligó a hacerlo. Entonces, el no hacerse cargo, el hago lo que quiero, no es libertad. Soy un nene caprichoso de 5 años en el cuerpo de un adulto. Porque si no, la vida sería un caos. Imagínate, porque decir el tema de manejar, cada uno maneja por donde quiere. Bueno, sí, pero si no vas a frenar nunca, lo vas a chocar Chico, a alguien. No Sí. quiero que dejemos pasar, antes que se nos vaya no quiero que dejemos pasar, faltó uno de los últimos temas que se esgrimen, y es que se dice que esa persona, ese desde el cigoto en adelante, Sí. depende de la madre. Entonces, como depende de la madre, no es un ser aparte. Claro. Me gustaría ahí que- bueno, Hay que eliminar a todos los niños de 5 años también. claro. no solamente eso. Si acá Sol pare en este momento un niñe y lo dejamos ahí tirado, ¿y cuánto va a durar el pibe si nadie lo va a mantener? que las supuestas fundaciones que en vez de vivir del aporte privado reciben dinero de otros estados, que cierren sus puertas, entonces así dejan de ser parásitos ellos también. Al menos que tengan autoridad moral en la vida para opinar. ¿Me entendés? Si vamos a hablar de términos. Ahora bien, esa cuestión de atomizar el individuo, de creer que el individuo es como Robinson Crusoe, que puede vivir solito en la isla. Es muy interesante eso que dijiste. Digamos que justamente esa ideología que vive prendida al Estado y a grupos organizados y a leyes promulgadas por la fuerza son justamente lo que después andan Por eso, entonces. No pensaba, sí, es cierto eso. Si hay algo parásito en la política argentina es la gente abortista, la izquierda. De hecho, ¿qué es lo que quieren? Que el Estado paternalmente les pague el aborto. ¿No? De alguna manera. Más Pero al mismo independencia tiempo todavía. se esgrimen, muchos de esos se esgrimen como anarquistas. Sí. Además. Va. Yo tengo una cosa más para decir que también lo escuché mucho en estos días y a mí me hizo mucho ruido. Que la izquierda, los grupos abortistas, feministas, todas estas cosas, que piden el aborto legal, seguro, gratuito, popular para todo el mundo, en todos lados, en cualquier lugar, todas esas cosas, hablaban de que el aborto es un problema de salud y que tiene que ser considerado dentro de las... Salud pública. sí, sí. no, y que tiene que ser un servicio básico de salud. Claro. O sea, básicamente este mensaje semióticamente analizado nos está diciendo que el embarazo es una enfermedad. Exactamente. El riesgo de este mensaje que se repite una y otra vez de una manera tan... Es un problema de salud. Es un problema de salud. Bueno, En pero el tratado es escuché tremendo. 20 veces, creo, esa Ahí, frase. Sol, es muy acertado lo que decís, justamente el pie para hacer una mención. Muchos grupos de izquierda, tanto los feministas como los ecologistas a la vez, recordemos que toman teorías tanto de Malthus como de Schopenhauer, que ven al hombre como un cáncer en sí mismo. Entonces, si yo veo a la humanidad de una mirada con mucha misantropía, decir, el hombre es un cáncer, el hombre es malo, el hombre es la calamidad, y bueno, hay que exterminarlo. Y una forma de exterminarlo es que no se reproduzcan. ¿Qué pasa muchas veces cuando tenemos un problema de plagas? Y en vez de salir a cazar, empezamos a meterle anticonceptivo, lo que sea, para evitar que se reproduzcan las ratas, que se reproduzcan los murciélagos, cosa que con el tiempo mengue la población. Recordemos que ese mensaje de que estamos superpoblados, que es una cuestión de salud pública, ya viene con una bajada de línea de hace bastantes años y de organismos que superan claramente que las fronteras nacionales. Horacio, la última que tengo que cerrar el bloque. ¿Crees que sale la ley o no? Sinceramente, el debate va a llegar, va a llegar al debate, va a ser un debate intenso. No creo que vaya a salir. Yo creo que se va a terminar Ojalá que no. votando en contra porque hay mayoría. Pero ¿cuál es el riesgo? Vivimos en un país donde está plagado de mediocres y de cagones. Entonces yo creo que muchos de los que hoy son pro vida, del miedo que tienen, van a terminar votando, cambiando su postura de pro vida con tal de no perder Y nos va a poder terminar político. salvando el peronismo,
Posiblemente Yo- sí. sí. Yo por eso dije al comienzo que me interesaba charlar en algún momento el tema de qué va a hacer Bergoglio, que es tan peronista, cuando vea que sus diputados peronistas están divididos, tanto los pro vida como los pro aborto. Porque justamente, como decís vos, hay muchos del pro que con tal de no perder poder político se han volcado a la agenda feminista. Pero hay muchos peronistas, sobre todo la vieja escuela, Claro. que tienen por lo menos los huevos de que por más que sean calamitosos en el punto de vista económico, los tipos dicen, no, estos son nuestros valores y no ceden. Al menos esa gente hay una cuestión de respeto de caballero Y a caballero acordate que se que lo las merece. provincias caudillas son conservadoras. Bueno, Nico, vos que venís de Jujuy, ¿no? O sea, es una Sí. provincia... un diputado de Jujuy es mucho más conservador que un progre porteño. Sí, no. Así se quieren La ir. verdad que no, del norte, lo que es del norte, la gran mayoría, siempre el peronismo ha tenido mucho poder y el peronismo en sí se va a proclamar en su gran mayoría pro vida. No tengo ninguna duda. Aparte que el poder que tiene la iglesia en las provincias del norte, Bueno. yo considero que es mayor. Aparte del saludo para el juez Rojas, ¿mandamos algún saludo más? También saludos para, porque el público femenino se quejó, así que tenemos saludos para Brito Nelly, que nos escucha desde Mendoza, tenemos saludos para Gaby, que nos escucha desde Perú, Bien. y tenemos saludos para Marcela, que también nos escucha por internet, así que tenemos que agradecer Buenísimo. a la Bueno, un plataforma saludo que entonces tenemos. para los oyentes. Al último cortecito y volvemos con el cierre. ¿Les parece, chicos? Arroba cada momento del me quedó ahí el... No, dale nomás. Iba a decir los datos de las redes. Arroba Funlibre en Twitter, como Fundación Libre en Facebook. Si te perdiste el programa, estamos en el canal de la Fundación Libre, como en YouTube como Fundación Libre. También estamos en Instagram como Fundación Libre. Y si querés llamar a la radio, 351-666-2286.